Estamos nuevamente juntos para continuar. Iba a decir para comenzar con un nuevo capítulo, pero no, nos toca continuar con el que veníamos desarrollando, que habíamos comenzado a desarrollar la semana pasada y lo vamos a tratar de continuar en el día de hoy. Gracias por estar a cada uno de ustedes. Desde temprano algunos están saludando y nos da mucha alegría que a pesar del feriado y de todas las alternativas de entretenimiento que tienen los días feriados, ustedes están allí fieles como cada semana para el estudio semanal, para esta carrera que hemos iniciado, que es el diplomado en Teología y Práctica de la Función Ministerial. Teología y Práctica Ministerial. Teología y Práctica Ministerial. Estamos hablando en estas materias, en estas 8 materias que vamos a desarrollar de acá hasta fin de año. Ya hemos comenzado a desarrollar y estamos por la tercera materia. Y estamos viendo las revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Ese es el tema, y el tema general del diplomado, las revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Y habíamos comenzado a hablar en la clase anterior, en la clase 3, ahora estamos en la 4, en la clase 3 habíamos empezado a hablar del capítulo 4, que es el ejercicio del sacerdocio de cada uno de nosotros en nuestra propia familia. ¿Ven? Capítulo 4, ahí lo tienen en pantalla, ejercicio del sacerdocio en la propia familia, y habíamos comenzado a hablar de recuperar la mesa familiar. Y el otro capítulo que vamos a ver hoy es también el ejercicio del sacerdocio en la propia familia, pero vamos a ver la cena familiar. O sea, nos vamos a enfocar en un solo evento, en una sola actividad que habíamos dicho que era el pico del embudo, el cañito de abajo del embudo del sacerdocio en la propia familia, que era la cena familiar del día de reposo. Esos son los 2 capítulos, o el capítulo y medio, digamos, que vamos a desarrollar hoy, porque ya medio capítulo 4 ya lo habíamos desarrollado en la clase anterior. Entonces, ¿cuál es el gran tema de esta materia? El gran tema de esta materia es que todos los miembros de la congregación de Dios estamos llamados a ser sacerdotes en ejercicio. Todos los miembros de la congregación de Dios estamos llamados a ser sacerdotes en ejercicio. Es el gran tema de esta materia. Creo que quedan 2 clases más o algo así de esta materia que estamos desarrollando. Vamos entonces a comenzar con el capítulo 4 y después vamos al 5, como les dije recién. Así que vamos a comenzar con con el capítulo 4, que ya lo habíamos comenzado a desarrollar en la clase anterior. Bien, ya estamos preparados, medios ahí un poco complicados con el sonido, pero estamos bien. Habíamos visto de recuperar la cena familiar. Es uno de los elementos fundamentales en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, de nuestro sacerdocio hacia adentro de la propia familia. Habíamos hablado de los ámbitos del ejercicio del sacerdocio. Somos sacerdotes de Dios, somos sacerdotes del Dios Altísimo. A Él le pertenecemos como sacerdotes. Y son 3 ámbitos en los cuales nosotros debemos desarrollar nuestro sacerdocio. El primer ámbito es la propia familia. El primer ámbito de ejercicio de nuestro sacerdocio no es nuestro ministerio pastoral en la congregación, no es así. El primer ámbito del ejercicio de nuestro sacerdocio es en la propia familia.
¿Mm? El segundo ámbito del ejercicio de nuestro sacerdocio como sacerdote del Dios Altísimo es en la familia de Dios, o sea, en la congregación de los santos. Y el tercer ámbito del ejercicio de nuestro sacerdocio es hacia el mundo. Y ahí tenemos los tres ámbitos del ejercicio de nuestro sacerdote que venimos desarrollando. Ya estamos hablando del primero de ellos, que es el ejercicio de nuestro sacerdocio en la propia familia. Habíamos hablado de que cada uno de esos tres ámbitos de desarrollo del ministerio sacerdotal, de nuestro ministerio sacerdotal, lo habíamos equiparado a un embudo. Cada uno de los tres ámbitos, un embudo. Un embudo que tiene un cono superior en el que metemos muchas cosas, pero sale en un cañito inferior que le llamamos el pico del embudo. Y dijimos, en el ámbito del ejercicio de nuestro sacerdocio, la propia familia, metemos muchas actividades ahí arriba, como enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, como ser un modelo, como tener un hogar bíblico, un matrimonio ajustado al modelo bíblico, con los roles establecidos bíblicamente, el manejo del dinero, etc. Todo lo que la Biblia nos enseña, es lo que estamos metiendo por ahí arriba del embudo, y por abajo va a salir en ese pico inferior la cena familiar del día de reposo, es lo que llamamos ahí el pico inferior. Pero todavía estamos arriba, todavía estamos en el cono grande en el que estamos metiendo cosas. Y hablamos de un matrimonio, porque los hijos salen de un matrimonio, no se generan espontáneamente, ni los trae la cigüeña, ni están, se encuentran en un repollo o cosas por el estilo, esas cosas que nos decían cuando éramos niños, sino que los hijos salen del matrimonio. Entonces lo primero que tiene que estar funcionando bíblicamente es el matrimonio. Y después toda la serie de cosas que hemos enumerado y más todavía. Podemos hablar de muchas más cosas que estamos metiendo como actividades de ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal y estamos metiéndola por arriba por la boca ancha del cono. Y una de esas cosas que estamos metiendo es recuperar la mesa familiar. Recuperar la mesa familiar. Hemos visto cómo a lo largo de los años gradualmente se fue perdiendo el ejercicio de esa mesa familiar. Cómo se fue perdiendo importancia. Cómo fue perdiendo importancia en los hogares el comer en familia. El comer en familia. Y algunos dirán, bueno, pero a la mañana es difícil desayunar todos juntos porque papá se va muy temprano, después los chicos a la escuela, mamá, etc. Perfecto, hay dificultades entonces admisibles en cuanto a poder desayunar juntos. Y después el otro argumento es al mediodía, papá todavía sigue trabajando, tal vez mamá sí, también sí o no, y los chicos vienen de la escuela, diferentes horarios, etc. Entonces se dificulta mucho el almuerzo en familia, recuperar la mesa familiar en el almuerzo. Perfecto, es admisible también. La merienda, bueno, muchos ni siquiera meriendan. Los chicos sí, y cuando salen de la escuela, etc. Tampoco parece ser un ámbito como para fijarlo, para ejercer el sacerdocio en la familia. Pero, miren, por lo menos una comida al día, la familia debería hacer toda junta alrededor de la mesa. Por lo menos una comida al día. Decimos, no pueden hacer el desayuno juntos, perfecto. No pueden hacer el almuerzo, admisible. No pueden hacer la merienda, admisible también. Pero una vez al día, toda la familia tendría que comer juntos alrededor de la mesa. A eso le llamamos mesa familiar. Mesa familiar. Estamos hablando de eso, de recuperar la mesa familiar. Usted dirá, bueno, pero a la noche se nos dificulta más, así que al mediodía es por los horarios, cuando podemos, no importa cuándo. Mesa familiar es el lugar donde se reúne toda la familia para comer juntos. Eso es lo que tenemos que recuperar, la mesa familiar. Entiendo que
Muchas veces lo más fácil es recuperarla a la noche, en la cena, pero algunos padres tienen horario vespertino o nocturno de trabajo y entonces se recupera al mediodía. No importa el horario, no estoy hablando de un horario, estoy hablando de un hecho. Ni siquiera estoy hablando de un mueble con 4 patas, una tabla con 4 patas, que es lo que llamamos mesa. Estoy hablando de que llamamos mesa familiar a la reunión de la familia alrededor de una mesa, sí, del mueble con 4 patas, alrededor de una mesa para compartir una comida juntos. De eso estamos hablando y hemos desarrollado bastante de este tema en la clase anterior, inclusive que tenemos que recuperar los valores, tenemos que recuperar los valores para nuestros hijos, y eso estuvimos hablando, valores para nuestros niños, los tenemos que educar con valores, los tenemos que educar, que formar con valores y en valores, y hablamos inclusive de valores para nuestros adolescentes. Ahí habíamos dejado la clase anterior, la lección anterior. Pero también es necesario recuperar valores para toda la familia, o fundamentar o implementar o afianzar o establecer valores también para toda la familia. Hablamos del matrimonio, hablamos de los niños, hablamos de los adolescentes, y también hay valores que recuperar en la mesa familiar para toda la familia. Porque realmente compartir la mesa es el mejor plan que podemos hacer cada día en familia, el mejor. Aunque cueste combinar los horarios, es importante buscar ese tiempo, buscar ese tiempo en que se junta toda la familia alrededor de la mesa para comer y para conversar y para compartir lo que ha hecho cada uno durante el día. Por eso es buena que sea la cena, porque entonces ya el día transcurrió y cada uno puede compartir las experiencias que ha vivido a lo largo de ese día. Las experiencias y compartiendo las experiencias puede recibir el consejo. Entonces, llegamos a la conclusión de que comer juntos no es únicamente saciar el hambre, no es solamente para saciar el hambre en torno a una mesa con alimentos arriba de la mesa. Detrás de sentarse a la mesa familiar, hay un significado mucho más trascendente. El significado más trascendente es el de la comunicación verbal, la comunicación emocional, el transmitirse afecto, cariño, amor, que es el elemento esencial de una familia. Algunos han dicho, bueno, pero en casa tenemos 2 mesas. Tenemos una mesa más grande, más alta, donde comemos los adultos, y una mesa más chiquita, allá más petiza, con sillas más pequeñas para los niños. Eso es terrible, es una aberración. Eso es horrible, porque es muy importante que aunque sean muy pequeños los niños, aunque coman en una silla, sentados en una sillita alta, para poder llegar hasta la mesa, los niños, por más pequeños que sean, es importantísimo que compartan la mesa con el resto de la familia. Miren, colocar a un niño, a un bebé, en una sillita alta, en la punta de la mesa, rodeado así, está creciendo sintiéndose parte de la familia. Está creciendo.
sintiéndose parte de la familia. Miren lo nocivo que puede ser darle de comer al bebé antes de que todos comamos a la mesa. Tenerlo ahí, compartiendo la mesa, lo incluye como parte del grupo familiar. Eso le establece en su mente un hábito de unión familiar para toda la vida. Le establece un hábito de unión, de unidad familiar que no lo va a perder nunca. Entonces, va a aprender muchas cosas y va a escuchar las decisiones de la familia, va a escuchar los grandes temas de la familia, las grandes dificultades, los grandes problemas que afectan a la familia, aún a veces el comentario de algún problema económico, financiero, de que el dinero no alcanza. ¿Le parece que no es bueno para los hijos saber cuando la familia está pasando por dificultades económicas, financieras y que el dinero no alcanza? ¿Cómo lo integra a la problemática familiar, lo hace sentir responsable, lo hace sentir parte? Y además se van a sentir muy valorados, porque el hecho de sentir y de saber que son importantes para la familia en conjunto, los va a hacer sentir muy valorados. Van a aprender a escuchar y van a aprender a hablar correctamente. Correctamente quiere decir para ser entendidos, Van a aprender a escuchar y ser escuchados. La verdad que lo valora, le levanta la autoestima a la persona que crece de esa manera. A una persona que crece sabiendo que es tenido en cuenta. Miren lo que estoy hablando. Miren los problemas adolescentes que estoy estableciendo y de jóvenes y aún de adultos que estoy estableciendo dónde se podría construir el antídoto. Valorado, tenido en cuenta en familia. Valorado y tenido en cuenta. ¿Dónde? Creció en una familia donde cuando habla es importante lo que dice. Es importante él y lo que dice y es tenido en cuenta, es valorado, es respondido con educación, con respeto que se merece, aunque tenga 3 años, aunque tenga 4 años, aunque tenga 5 años, aunque tenga 10 años de edad, aunque tenga 15 años de edad. Yo les digo una cosa, Satanás, el Hasatán, el adversario de nuestras almas, está haciendo un trabajo muy estratégico, muy astuto para amenazar la cohesión de la familia y convertir a los miembros de una familia en compañeros de pensión, compañeros de un inquilinato, que comen solos y tienen su comunidad de afecto en otra parte. Solamente son compañeros de pensión, de inquilinato, vienen a dormir y a bañarse, pero comen en los rincones y los afectos los tienen afuera. Esto es algo que hay que entender, porque una mesa familiar es mucho más que saciar el hambre. Es mucho más que saciar el hambre. El gran ejemplo que una familia puede dar, estamos hablando de testimonio, de testimonio de nueva vida, de testimonio de una vida ordenada de acuerdo con las instrucciones de Dios. Estamos hablando de eso, de testimonio, de una vida que está guiada, que está establecida de acuerdo con las instrucciones de Dios, que funciona de acuerdo a las instrucciones de Dios. Eso es la nueva vida. Eso es haber nacido de nuevo para vivir en una vida alineada con las instrucciones de Dios. Entonces, el gran ejemplo que una familia puede dar, además de la satisfacción de todos sus miembros y de que los padres estén orgullosos de sus hijos, es cuando
salimos con nuestros hijos de casa y se nota el buen comportamiento de nuestros hijos. Porque les aviso, el buen comportamiento de nuestros hijos o el mal comportamiento de nuestros hijos habla exactamente de lo que es la familia, paredes adentro, puertas adentro de nuestra casa. Si usted quiere saber cómo es un matrimonio, si usted quiere saber cómo es una familia, es muy fácil. Vea a los hijos cuando salen fuera de casa. Véalos. Vean cuál es su comportamiento en un restaurante o en una casa ajena. Cómo se portan. O cuando llegan los invitados a nuestra casa y vemos y pueden observar cómo son nuestros hijos, cuál es su comportamiento. Es muy fácil determinar cómo es. Yo necesito que alguien me diga, no, nosotros somos un matrimonio ejemplar, que nos llevamos bien y vivimos en paz y armonía y nos amamos entrañablemente y tenemos paz en nuestro hogar, absoluta armonía. Eso es visible por un termómetro muy simple. Ver cómo se comportan los hijos fuera de casa. Mirá los hijos pequeños. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Mirá cómo se comportan fuera de casa y vas a saber cómo es la familia dentro de casa. Realmente el testimonio es muy importante porque el testimonio habla de la nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Tenemos nueva vida en Cristo o no tenemos nueva vida en Cristo? ¿Nuestro hogar está alineado con las instrucciones de Dios o nuestro hogar es una anarquía? Si es una anarquía, Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. O sea que si es una anarquía, ahí no está el reino de Dios y no estamos siendo sacerdotes del Dios Altísimo. Nuestra familia puede ser un ejemplo para ayudar a las otras familias. Acuérdense que comer bien en la mesa familiar es un ejercicio que queda inscripto en la mente de la persona para toda la vida. A veces estamos tan ciegos, tan ciegos, que no nos damos cuenta del privilegio que implica tener una comida, tener una mesa para servirla y una familia para compartirla. 3 cosas. No nos damos cuenta en nuestra ceguera a veces que nos parece que las cosas son normales y así tiene que ser. Tengo derecho. No nos damos cuenta del privilegio, del altísimo honor, de la bendición de Dios, que es tener comida, una mesa para servirla y una familia para compartirla. Muchas sociedades no tienen ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Mientras a otras sociedades les sobra la comida, les sobra todo. Y despilfarran la comida. Y no aprovechan la comida. Y la tiran a la comida. Y no le agradecen a Dios. Y no le agradecen al Padre que trabajó para ganarla y a la Madre que trabajó para hacerla. Consideran que es un derecho el haberlo conseguido. Y no podemos educar a nuestros hijos con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de superficialidad, con ese tipo de vanidad. Por eso tenemos que aprender a ejercer el sacerdocio en nuestro hogar y principalmente en la mesa, dando gracias a Dios antes de comer. Gracias, Señor, porque esta comida proviene de tu mano. Proviene de tu mano, de diferentes maneras proviene de tu mano, porque tú has dado salud a papá para que pueda trabajar y ganar los recursos para comprar este alimento, la materia prima. Has dado salud a mamá y sabiduría para que pueda preparar este alimento. Gracias, Señor, porque este alimento no es un derecho natural que surge porque yo quiero. Es importante. No. Enseñemos a nuestros hijos a estar agradecidos por el pan de cada día. La mesa familiar es un lugar para compartir lo que hay, pensando siempre en los demás. Compartir lo que hay, pensando siempre en los demás.
Es el lugar perfecto para que toda la familia cumpla con su misión de transmitir con el ejemplo la práctica de las virtudes y valores cristianos. Con el ejemplo. No, lo voy a hacer en la calle, en el trabajo, en la escuela. No, acá en casa. Acá en casa. Transmitir con el ejemplo la práctica de las virtudes, de los valores cristianos. Es donde enseñamos a pensar, donde enseñamos a amar al prójimo, a hablar con Dios dándole gracias, como dijimos recién, por los alimentos recibidos. Es el lugar donde estamos cobijados, estamos al abrigo de todas las agresiones externas. Es un lugar seguro, el hogar es un lugar seguro. Es el resumen de una buena educación y la mejor demostración de lo que hay detrás de ese comportamiento educado. Nunca debe importar en una familia bien educada lo que otras personas opinen de ellos. La buena educación es nuestra propia determinación, nuestro propio placer, nuestra propia alegría, nuestra propia satisfacción, nuestra propia felicidad, la armonía, la paz en el hogar. También se aprende en la mesa familiar a practicar otras virtudes y valores humanos y cristianos y humanos, valores de Dios, valores de la instrucción de Dios, como por ejemplo la puntualidad. ¿Por qué en muchas iglesias se llega tarde? ¿Por qué se llega tarde? ¿Por qué si la reunión es a las 5 se llega a las 5:15? ¿Por qué si la reunión es a las 7 se llega a las 7:05? No digo 7:30, digo 7:05. Llegar a las 7:05 ya es un despropósito, ya es una falta de respeto, es una falta de educación, que no se aprendió donde se tenía que aprender, en el hogar. ¿Me entienden? Entonces, valores cristianos, instrucciones de Dios, respeto por el prójimo, como la puntualidad, como el orden, como la organización, la disciplina, la aceptación de la autoridad, el servicio a los demás, el agradecimiento, la gratitud, el amor, la caridad, la fe, los modales, la buena educación. ¿Dónde se aprende a practicar todo eso? En la mesa familiar. Se le da valor al vínculo familiar, a los vínculos familiares y a sentirse partícipe de un grupo familiar bien conectado. El diálogo alrededor de la mesa es fundamental. El diálogo alrededor de la mesa es fundamental. Ahora, usted me dirá, pero la mesa familiar no solo surgen coincidencias. Muchas veces puede ser un lugar de diferencias. ¿Qué diferencias? ¿Qué diferencias? Y usted me dirá, diferencias generacionales, por ejemplo. Los jóvenes piensan lo diferente que los viejos, los adolescentes diferente que los adultos, diferencias generacionales. Ajá. Bien. Estoy de acuerdo. ¿Algún cambio de opiniones familiares? ¿Alguna discusión? O de la propia pareja, del propio matrimonio. ¿Puede suceder? Puede suceder. Pero esto también debe ser tomado como algo positivo, siempre teniendo en cuenta que las discusiones deben desarrollarse con respeto y sin violencia. Toda discusión, todo cambio de opiniones que se realiza en un marco de amor,
de respeto y sin violencia, ni siquiera verbal, es positivo también. Aprenden las personas a discutir sin pelearse. ¿Dónde le parece que va a aprender a discutir sin pelearse? En un ámbito de amor, en un ámbito de respeto, en un ámbito de afecto, de cariño, de no violencia, en la mesa familiar, en el hogar. Porque el diálogo es fundamental. A veces se dificulta el diálogo por la confrontación, ya dijimos, de adolescentes que no sienten a sus padres como referentes, que ya no lo ven como el ideal, el héroe, el Superman que veían cuando eran niños, ya lo ven de igual a igual y le encuentran las perfecciones, o porque empieza a definir el adolescente su propia personalidad y prefiere estar aislado, solo, o prefieren estar con sus propios amigos y no con la familia. Entonces, o porque empiezan a buscar nuevos referentes para imitar, ya los padres dejan de ser referentes y él empieza a buscar nuevos referentes para imitar. Por ejemplo, un deportista, un cantante, por eso todos los adolescentes andan atrás de los cantantes, o una figura con la cual se puedan identificar. O también puede suceder que esto es otra realidad, que son cambiantes, muy cambiantes en su manera de pensar, y la verdad le molesta bastante oír algún tipo de consejos de los mayores. Tampoco les gusta que le pregunten qué hacen, qué hiciste afuera, qué hiciste con tus amigos, qué hiciste en la escuela. No les gusta que le pregunten qué hacen, o qué piensan, qué pensás con relación a tal tema, o qué sentís. No quieren descubrir sus sentimientos. Hay toda una coraza puesta en ese sentido. ¿Por qué? Porque no quieren sentirse controlados de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Y debemos admitir que a veces la mesa familiar puede llegar a ser un lugar de tensiones, a veces de conflictos familiares, donde las cosas se discuten abiertamente, se explicitan las diferencias y pueden establecerse también acuerdos, donde pueden existir también algunos silencios, a veces algunos silencios perturbadores, molestos, que revelan todo un malestar de la familia. Qué interesante, ¿no? Ven que yo no les estoy creando un mundo de fantasía, les estoy enseñando sobre la base de la realidad y lo que tiene que ser nuestra vida, de acuerdo a las instrucciones establecidas por Dios en su palabra. No estoy escondiendo las dificultades posibles, no las estoy escondiendo, se las estoy explicitando para que usted vea que a pesar de eso, la mesa familiar es el lugar central de nuestro sacerdocio como sacerdotes del Dios Altísimo. Más dificultades quieren, más dificultades. Hay padres, por ejemplo, que piensan que los hijos deben escucarlo a ellos, pero no le dan valor a la opinión de los hijos. Son autoritarios. Hay otras ocasiones que hemos visto también en unas cuantas ocasiones, principalmente en las crisis recurrentes crisis económicas recurrentes que tiene nuestro país, cuando los padres se sienten desvalorizados por no poder ejercer su rol de proveedores, porque lo han despedido del trabajo, porque no tienen trabajo por una cosa o por otra. Todo eso son puntos de crisis. Son puntos de crisis. Todos esos puntitos que les marqué son puntos de crisis. Debemos aprender a valorar la importancia de la mesa familiar. Debemos aprender a valorar la importancia. Ahora les voy a decir más. Debemos aprender a valorar cada paso en la mesa familiar. Cada paso. Desde el llamado a sentarse a la mesa,
Desde el llamado a sentarse a la mesa. Hay que empezar a valorarlo, a entenderlo y a escudriñarlo, a discernirlo para darle la importancia que tiene. Porque el llamado a sentarse a la mesa familiar implica, en primer lugar, un cambio de ritmo, un desacelerarse de lo que cada uno está haciendo. Implica desconectarse de lo que estaba haciendo. El que estaba estudiando tiene que terminar el párrafo y cerrar el libro. El que estaba mirando televisión tiene que venir. El que estaba jugando algún juego tiene que venir, etc. Desde el momento del llamado empieza el valor y la importancia de la mesa familiar, desde el momento del llamado a comer, porque implica cambiar de ritmo. Cambiar de ritmo quiere decir salir de la individualidad y venir a lo colectivo. Salir del yo y venir al nosotros. Salir de la actividad personal individual y venir a una actividad colectiva diferente, participativa, amorosa, de diálogo. ¿Me entienden? Espero ser explícito con esto, porque este es el eje del testimonio de un creyente. Esto que estoy hablando es el eje del testimonio de un creyente. ¿Cuánto más de los pastores? ¿Cuánto más de los pastores, líderes, servidores? ¿Cuánto más? Y la otra cosa que tiene, que yo lo veo muy análogo, muy similar a lo que es la vida de iglesia. La vida de iglesia. Porque miren, aunque el padre sea el sacerdote del hogar, aunque el padre sea el sacerdote del hogar y la madre sea la autoridad por estar al lado del padre, todos están en la misma posición. Todos están en la misma posición. Todos sentados y mirando hacia adelante. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Todos sentados en la misma posición. Todos en la misma posición. Sentados, mirando hacia adelante todos. No hay ninguno que esté en una silla más alta, excepto el bebé para alcanzar el nivel de todos los demás. En una posición, todos sentados, mirando hacia adelante, en una posición muy adecuada para la comunicación interpersonal. ¿Y saben qué? Yo he trabajado en muchas empresas, he hecho muchos negocios para muchas empresas. ¿Y saben por qué se adopta en las empresas, en las reuniones más importantes? Se hacen alrededor de una mesa, de la mesa del directorio de la compañía. Por eso. Porque estamos todos en una misma posición, todos sentados mirando hacia adelante, y eso facilita la comunicación interpersonal. Y eso no es un invento de la empresa, es un invento de Dios para la familia. No es un invento del mundo de los negocios, es un invento de Dios para la familia. Finalmente, voy a decir que la misma mesa familiar, la misma mesa obliga a iniciar el diálogo y la comunicación. Solamente con decir, ¿querés un poquito más? Ya empezó el diálogo y la comunicación. O alcanzarle la bebida, o servirle la bebida, o alcanzarle la sal. Ya se constituye en un disparador para cruzar miradas, cruzar gestos y palabras como inicio del proceso comunicacional. Esto sería para otra materia. ¿Cómo podemos lograr todo lo que hemos estudiado hasta ahora? ¿Cómo podemos lograrlo? 9 de cada 10 personas coincide en que la comida tiene mucho mejor sabor porque se comparte el tiempo, historias, anécdotas familiares.
Además de estar juntos en un momento que facilita la comunicación. La comida es más rica, tiene mejor sabor, se disfruta más. Ahora, para que la mesa familiar funcione, no es automático. Principalmente cuando usted vino a Cristo y nunca antes lo había practicado. No constituía un valor de su vida. Principalmente cuando los pastores, por la hiperactividad religiosa, han descuidado la propia familia y en especial la comida en la mesa familiar. Entonces, hay que empezar, en un momento hay que empezar y hacer los ajustes necesarios para incorporar este valor cristiano a nuestras vidas. ¿Qué se necesita? Organización y voluntad. Repito, se necesita para que la mesa familiar funcione, organización y voluntad. Tenemos que adaptarnos a todos. Y todos se tienen que adaptar a la familia. La familia se tiene que adaptar a todos y todos se tienen que adaptar a la familia para comer todos juntos. Algunas familias en esto les dije organización, ¿qué les había dicho? Organización y voluntad. Organización y voluntad. Hay familias que usan tiempo los fines de semana para preparar los ingredientes que usarán durante la semana. Algunos preparan platos completos que frizan y después lo usan en la semana, en las cenas de la semana. ¿Por qué? Porque se necesita organización y voluntad. No puede ser algo dejado al azar, tiene que ser algo planificado. Vamos a recuperar la mesa familiar. Entonces, lo que sea necesario hacer, hay que hacerlo. Pero el punto de partida es considerar a la mesa familiar como una prioridad. Si la mesa familiar no es una prioridad para usted, no lo va a lograr. El punto de partida de lo que estamos hablando es que en su corazón, en su mente, en sus valores, la mesa familiar se constituya en una prioridad. Una prioridad. Ahora, si usted vive muy atareado con el ministerio, con el trabajo, con los negocios, yo le aseguro que la mesa familiar le permitirá aflojar esa tensión que provoca ese ritmo de vida. La mesa familiar lo va a armonizar, le va a aflojar esa tensión, le va a aflojar ese ritmo de vida y le va a dar tiempo para hablar con sus seres queridos. Entonces, todo el esfuerzo de la labor que hemos realizado, aún ministerial, en el ministerio, aún en los negocios, aún en el trabajo secular, todo el esfuerzo de toda esa labor se va a ver recompensado con la mesa familiar. Es la mejor recompensa, porque en realidad todos los que trabajamos para la familia. Todos los que trabajamos para la familia, para ganar el dinero, para que nuestra familia viva mejor. Por lo tanto, el esfuerzo que hacemos se va a ver recompensado en ese tiempo que dedicamos juntos a compartir la mesa familiar. Entonces decíamos que la primera recomendación, le voy a dar algunas recomendaciones. A ver, 6, 7, 8, 9, 10 recomendaciones. Las que pueda hasta completar la primera hora y después cambiamos al otro capítulo. Pero le voy a dar algunas recomendaciones. A ver, la primera recomendación se la acabo de dar. Planificar con anticipación. Esa es la primera recomendación. Planificar con anticipación. ¿Qué quiere decir? Planificar significa planificar. Miren, hay una frase que usan mucho las mujeres, que es, ¿qué hago de comer? ¿Vieron? Mujeres que me están mirando, que son muchas, muchísimas las que nos están mirando en este momento. ¿Qué hago de comer?
Es una frase que repetida todos los días puede transformarse en una tortura, una verdadera tortura para la esposa. ¿Qué hago de comer? Una tortura. Por eso estoy recomendando planificar con anticipación el menú de cada día. De esa manera, inclusive se podrá balancear nutricionalmente el menú. Un día alimentos con determinadas características, otra característica, otras características, y balancear nutricionalmente el menú. Les hago una recomendación para los niños. Para dos lugares. Un lugar, el refrigerador o heladera para Argentina, el refrigerador, y otro lugar, las alacenas, armarios, donde está la despensa doméstica. Porque los niños, cuando tienen hambre, quieren comer. Entonces van a los lugares de almacenamiento de los alimentos y comen lo primero que encuentran. Normalmente productos dulces, con muchas calorías, como las galletas, golosinas, refrescos, bebidas colas, productos similares. Entonces, ¿cómo hacemos para que los niños no hagan eso, de picar entre horas? Les tenemos que enseñar, Y colocar ese tipo de alimentos, chocolates y demás, a una altura X que los niños no puedan llegar. Para que no los coman cuando lo tienen que comer. No es que lo compramos para que no lo coman, lo compramos para que sí lo coman, pero cuando lo tienen que comer, como postre o lo que sea. Entonces, se lo vamos a proveer cuando corresponda. No en horarios inadecuados, entre comidas, o peor todavía, media hora antes de que se sirva la comida principal. Media hora antes, 15 minutos antes, entonces se sientan a la mesa y ya no tienen más hambre. Entonces, se debe evitar que se instale en la familia el hábito de comer pequeñas porciones de cosas o pequeñas cosas, como ya les dije, chocolate, galletas, etcétera, pequeñas cosas a todas horas. Entonces llega la hora de la comida familiar, no tienen apetito, y dicen, esto no me gusta, me da asco, empiezan a sacarle defectos a todo lo que se les sirve. ¿Por qué? Porque el cerebro, con la glucosa, el cerebro está engañándose, la glucosa engaña al cerebro y lo hace sentir satisfecho y ya no tiene hambre. Ahora, ¿está nutrido? No está nutrido. ¿Está alimentado? No está alimentado, no está nutrido. Está con el cerebro engañado porque comió el niño antes de la comida principal, comió este tipo de snacks, de caramelo, qué sé yo, de galletas, lo que usted quiera. Pero me entiende lo que estoy diciendo. Tenemos que empezar a tener una disciplina. ¿Queremos tener hijos sanos? Está en nuestras manos tener hijos sanos. Después oramos, Señor, sáname a mi hijo. Sí, puede ser que haya contraído alguna enfermedad y vamos a orar, perfecto. Pero si está en tus manos mantenerlo sano, la alimentación es un elemento que Dios proveyó para nutrir el organismo y dar sanidad al cuerpo. Por lo tanto, ¿querés mantener a tu hijo sano? Alimentarlo como corresponde. Primero era ese, ¿no? Planificar dijimos, a ver, espérenme, planificar con anticipación. Segundo, la ayuda de todos. Segundo consejo que le voy a dar, recomendación, que todos ayuden. Porque ante una mesa familiar debidamente servida, hermosamente decorada, con buenos platos, buen todo, buen alimento, con colores el alimento, con una buena presentación, yo le aviso que hay un esfuerzo muy considerable para hacer todo eso. Hay un gran esfuerzo para hacer todo eso. Y la mayoría de las veces ese esfuerzo no se aprecia. Tal vez mamá trabajó 1 hora, 2 horas, para hacer un plato que vos te comés en 10 minutos.
2 horas de trabajo y te lo comes en 10 minutos. Hay un esfuerzo. Entonces, es necesario aprender a valorar ese esfuerzo. Es necesario aprender a apreciar, a darle el precio, el valor que necesita, el valor justo a ese esfuerzo. Porque yo les digo una cosa, alguien trabajó para ganar el dinero necesario para comprar esa comida. Alguien trabajó para empezar a hablar, para ganar el dinero. Alguien planificó la comida, realizó las compras. No habías pensado que había que ir a comprar al supermercado, a la carnicería, al almacén. No pensaste en eso, pero alguien lo hizo. Alguien fue a hacer las compras de lo necesario para elaborar esa comida. Hubo que preparar la comida, hubo que poner la mesa. Será necesario lavar los utensilios utilizados durante la comida. Después va a ser necesario guardar todos esos elementos. Entonces se hace necesaria una organización en la que todos participen y aprendan desde chicos la importancia de ayudar. Desde chicos, la importancia de ayudar. Yo con mucho placer he visto niños y principalmente niñas en hogares de pastores amigos que con qué alegría, con qué satisfacción ellas preparan la mesa y ponen la mesa y acomodan. Realmente tenemos que enseñar a nuestros hijos a ayudar, que la ayuda de todos es necesaria para compartir una mesa familiar de acuerdo al orden de Dios. Son especialistas los chicos en ayudar a preparar la mesa, a levantarla, a servir inclusive algunos platos. Vienen con los platos y con el tiempo empiezan a ayudar a preparar la comida. Porque a los niños les encanta participar en las actividades. Y es más probable que intenten comer nuevos alimentos si ellos mismos están ayudando a prepararlos. Vieron que esto no me gusta, aquello no me gusta. Bueno, ustedes vean. Primero, segundo, ahí le estoy preguntando a mi productora técnica allá atrás. Tercero, el televisor y otros medios de comunicación electrónicos siempre deben estar apagados durante la mesa familiar. Durante la mesa familiar. No estoy hablando de la cena del viernes, no estoy hablando del cumpleaños del primo, estoy hablando de la mesa familiar. Televisor y otros medios de comunicación electrónicos siempre apagados. Todos deben concentrarse en la conversación. Todos deben disfrutar de la comida. Imagínate que vas a disfrutar de la comida si estás con la boca abierta como un pavo mirando lo que está en la televisión. ¿Qué gusto tenía comer? No sabes ni lo que comiste. A la media hora te preguntas, ¿qué comieron hoy? ¿Qué almorzaron? ¿Qué cenaron? ¿Qué sé yo? Estaba viendo quién sabe qué cosa. Entonces todos deben estar concentrados en la conversación de familia y en disfrutar la comida. Indefectiblemente entonces se debe evitar la distracción de la televisión y hay una sola manera, o dos. Debe decir una, apagándola. Pero la segunda es no ponga conexión de televisión donde se va a comer. No ponga conexión de antena. No ponga conexión de cable. Nada. Donde sea el comedor, nada. Si no lo puede evitar, porque ese es el único lugar que tenemos en la casa, bueno, apáguela durante la comida. Apáguela durante la comida. Y no use los teléfonos, no use los otros aparatos electrónicos. Cuarta recomendación. Den gracias a Dios. Dar gracias a Dios es fundamental. Agradecer a Dios. Agradecer a Dios. Ahora yo aprendí algo de mi esposa, que ustedes la conocen la mayoría. Ella siempre dijo, gracias a Dios y gracias a vos. Gracias a Dios y gracias a vos que trabajaste. Gracias a Dios y gracias a vos. Y un religioso moderno diría, ahí me pone al mismo nivel que Dios. Y la verdad que tiene razón. Por eso yo les aconsejo que en la acción de gracias, den gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a quienes han obtenido los recursos para comprarlos, a quienes han preparado los alimentos. Y si ustedes tienen
gratitud muy grande, den gracias al comenzar y al finalizar la comida. Algunos lo hacen, yo lo he visto. Algunos lo hacen, lo he visto en videos. Pero miren qué importante para los hijos que aprendan a dar gracias a Dios, dar gracias a los padres que trabajaron para ganar el dinero y gracias a quienes prepararon la comida, ya sea mamá y los hermanos mayores o quienes sean. Dar gracias. Dar gracias es bíblico, ¿no es cierto que es bíblico? Pastores queridos, pastores, ahí están, no se durmieron todavía, a ver cómo vamos. Vamos bien, vamos bien. ¿No se durmieron? Excelente. Dar gracias es bíblico. Usted que es pastor y usted sabe, porque leyó las Escrituras, hay que dar gracias en todo. ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios por el pan de cada día y no le vamos a dar gracias a papá que salió a trabajar y a mamá que lo preparó? Y si mamá y papá salieron los dos a trabajar, a los dos. Y si mamá y papá, los dos y los hermanos mayores prepararon la comida, vamos a dedicar el tiempo. No tengamos miedo que no se va a enfriar. Le vamos a decir gracias, Señor, te damos gracias a ti. Le damos gracias a papá, a mamá, a quienes han preparado la comida. El quinto elemento que les voy a dar como recomendación final es enseñar buenos modales y alimentación a los niños. Buenos modales y alimentación. ¿Por qué digo buenos modales y alimentación? Buenos modales ni se lo explico, usted ya sabe, ya hemos hablado. Alimentación, ¿qué quiere decir? Se llama herencia familiar. Herencia familiar, herencia cultural. No es lo mismo lo que se come en España que lo que se come en Italia. No es lo mismo lo que se come en Israel que lo que se come en la China. No es lo mismo. Entonces, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué come tu familia y por qué? Porque hay que explicarle a los niños qué comemos nosotros y por qué. ¿Por qué comemos estos alimentos y estos alimentos no los comemos? ¿Por qué? El niño lo va a entender y lo va a asimilar si se lo explicas de niño, desde chiquito. ¿Qué comemos y qué no comemos? ¿Y por qué comemos esto y por qué no comemos esto? Ustedes me entienden de lo que estoy hablando. Si alguien dice en nuestra casa no comemos alimentos prohibidos en la Torá por Dios, bueno, explícaselo a tus niños para que ellos sepan por qué no comes alimentos prohibidos por la Torá de Dios. Si no comes tomate, y si no comemos tomate porque a papá le produce alergia y le irrita el intestino grueso, el colon irritable, qué sé, lo que quieras, pero hay que explicarle a los niños las tradiciones familiares. No me estoy refiriendo a los alimentos que hacen alergia, ustedes saben a qué me estoy refiriendo, porque el ámbito donde cada uno debe aprender es en la mesa familiar. Sexto, hacer de la mesa familiar un momento para disfrutar. Tenga sensibilidad con los comportamientos normales del desarrollo infantil. Tenga sensibilidad. A los niños no les cuesta permanecer mucho tiempo sentado a la mesa. Entonces usted, con sensibilidad, con amor, con cariño, les va a enseñar la disciplina. Usted pensaba que le iba a decir, no, déjelo que se levante. No lo deje que se levante. No lo deje que se levante. Hasta que papá no se levante de la mesa, no se levanta nadie de la mesa. Aunque sea un niño de 1 año, no se levanta nadie de la mesa. Así yo he educado a mis 3 hijos. Y nunca se levantaron jamás de la mesa hasta que yo me levanté. Y no se traumatizaron por eso. Nunca hubo que pegarles para convencerlos de eso. Hubo que decirles, explicarles, enseñarles los buenos modales. Con disciplina, con paciencia, con amor y con autoridad. ¿Está bien? Entonces, enseñarle a usar el tenedor correctamente, el cuchillo correctamente, la servilleta correctamente, el vaso, la copa. No dejar. Y la otra cosa, es muy importante,
usa la mejor, en la mesa familiar usa la mejor vajilla que tengas, los mejores cuchillos, las mejores copas, los mejores vasos, los mejores platos, los mejores manteles, todo lo mejor que tengas. No lo dejes para cuando vienen visitas, porque el grupo al que vos más amás no es las visitas, es a tu propia familia. Disfruta de esas cosas con tu familia, honra a tu propia familia, no guardes cosas para las visitas, no lo guardes, porque dice, no, porque van a venir personas importantes. Entonces, discúlpame, querido siervo del Altísimo, si vos pensás así, sos un tonto. Para cuando vengan cosas importantes, personas importantes, ¿no es tu familia lo más importante para vos? Me parece que hay un par de valores alterados ahí, ¿no? ¿Qué es lo más importante para vos? ¿Las personas importantes? ¿El pastor de del otro pueblo, de la otra ciudad? ¿O tu familia es lo más importante para vos? Es importante eso, ¿eh? Ten en cuenta eso. Usen lo mejor para la familia. Esas son las personas importantes. La otra cosa, séptima recomendación, la prioridad es del otro. El otro tiene prioridad. Porque en la mesa familiar los niños aprenden la generosidad al compartir el alimento, a no insistir en servirse la mejor porción, dejar la mejor porción para el otro. Aprenden a interesarse por el resto de la familia. ¿Y por qué no en el aprender a pensar en el resto de la familia, no atender a la madre de vez en cuando, que es la que atiende a todos los demás? Que los hijos una vez atiendan a la madre, realmente es un reconocimiento que ella merece y se le debería dar. Acuérdense que la madre no es esclava de nadie. La madre no es esclava, la madre no es esclava, no tiene la obligación de satisfacer ni las impertinencias ni los caprichos de sus hijos. Y hemos visto muchas veces familias que vienen con sus hijos a comer a nuestra casa, ay, mi hijo de eso no come, mi hijo de aquello no come, y mi hijo del otro no come. Entonces hay que pedirles el menú antes que vengan. ¿Qué come tu nene? Ay, el más grande come este, el del medio come este y el otro come lo otro. Entonces hay que ir al supermercado a comprarle, a hacerle 4 o 5 platos diferentes porque mi hijo de eso no come. No le gusta, no lo come, entonces en casa yo le preparo otra cosa. Eso, ¿saben lo que es? Mala educación. Simple, es un desorden que implica mala educación y un costo muy alto preparar varias comidas. Si a los hijos no se les ha acostumbrado a comer de todo y sanamente, suelen hacer un gran ridículo cuando van a la casa de los demás. Un gran ridículo, ellos y los padres. En los restaurantes, en las excursiones, sacan la cosita aparte, en la escuela no quieren comer esto, en los trabajos, cuando llegan invitados a casa, ridículo de ellos y ridículo de los padres, y lo estamos preparando para que sean grandes ridículos cuando sean gerentes de alguna empresa o cuando sean empresarios, grandes ridículos. Y acuérdense de la puntualidad. La puntualidad hace ver a los hijos que la comida familiar tiene prioridad con relación a otras actividades. La comida con la familia tiene prioridad y los hijos lo ven. ¿Ven qué es lo que tiene prioridad en tu vida? ¿Jugar el partido de los viernes? ¿Qué es lo que tiene prioridad en tu vida? ¿Jugar el partido con los amigos o la mesa familiar? Los hijos lo ven. Lo ven. 8. Recomendación. La importancia de la comunicación. Ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado. Y ahí les di un menucito. Un menucito que se los puse. A ver si lo tengo acá. A ver. Un menucito. Menú de la mesa familiar. Menú de la mesa familiar. Usted no lo va a ver, a no ser que vea grabado de vuelta, pero lo tiene en el libro, Lo tiene en el libro, ¿ven?
La entrada, la, la entrada, ¿eh? Después, ¿qué? Plato principal y después el postre. ¿Mm? Y después el postre. Así que, habiendo visto esto, vamos a hacer unos minutitos de recreo. Ahora sí que nos toca capítulo número 5 en la propia, el ejercicio del sacerdocio en la propia familia, y ahora vamos a especificar lo relacionado con la cena familiar del día semanal de reposo. Vamos a especificar la cena familiar del día semanal de reposo. Así que vamos
a estudiar este tema, este capítulo, y ya concluimos por el día de hoy. La cena del día semanal de reposo, apartado y consagrado para Dios, como establece su santa palabra. No estamos inventando nada, simplemente estamos respetando la instrucción de Dios, la voluntad de Dios, su instrucción, la respetamos, los que aman a Dios. Dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que los que amamos al Señor Jesús, que nos enseñó la Torá de su Padre, y amamos al Padre, hemos retornado al Padre, y bueno, guardamos este día, apartamos este día para dedicarlo a Dios. Apartamos, no es un rito de no trabajo, eso es vagancia. Shabbat no quiere decir no trabajo, Shabbat quiere decir reposo activo, reposo activo. Dejo de trabajar en lo que trabajo el resto de la semana y dedico ese día a Dios, a buscar a Dios, a orar, a estudiar la palabra. Entonces, nosotros como pastores hemos cometido el error de clasificar nuestras enseñanzas a la congregación en dos grupos: las que despiertan emociones y las que enseñan cosas prácticas. ¿De qué voy a hablar hoy? A ver, ¿voy a despertar emoción o voy a enseñar cosas prácticas? Y la verdad que esta cena familiar del día de reposo reúne las dos condiciones: despierta emociones y enseña cosas prácticas. Así que es muy interesante porque transforma nuestros pensamientos, transforma nuestros hábitos y nos alinea con la palabra de Dios. Por eso digo que transformar los pensamientos, alinearlo con la palabra de Dios, a mí por lo menos me despierta emociones y me deja cosas prácticas. Así que espero que a ustedes en el estudio de este capítulo les pase exactamente lo mismo. Entonces, esto es muy interesante, esta enseñanza, porque tiene una aplicación práctica directa. Alguien viene a Cristo, recibe al Señor, nace de nuevo. Bueno, le decimos, usted debería hacer la mesa familiar todos los días, qué sé yo, y se le dificulta. Entonces hay que empezar por un punto. Hay que empezar por un punto. Y empezamos por lo menos una mesa familiar. Una mesa familiar. Para llevarlo después a que esto no sea una mesa familiar, sino que todos los días puedan tener la familia reunida alrededor de la mesa familiar. Entonces, pero cuando viene a Cristo, nosotros sabemos que tenemos que hacer un proceso con la gente nueva, con la gente recién convertida, un proceso, pero lo tenemos que alinear con la voluntad de Dios. Y qué mejor que iniciar ese proceso con la mesa familiar de los días viernes a la noche. Lo que es la cena familiar del día de reposo, consagrado, apartado para Dios. Entonces, es el punto de partida. Entonces vamos a desarrollar este tema de punto de partida, que para nosotros es el embudo, el piquito de abajo del embudo, el cañito de abajo, en tres etapas. Primero vamos a hablar, ya hemos hablado de la mesa familiar, primera etapa. Segunda etapa, explicar qué es el día de reposo santificado para Dios. Y en tercero, ahí introducir lo que es la cena familiar del día de reposo. 3 puntos. La primera, entonces, hablar de la mesa familiar, que fue todo el capítulo anterior, hablamos de la mesa familiar. Segundo, explicar qué es, cómo se cuenta, cuál es el día de reposo santificado para Dios. Y tercero, hablar sobre la cena familiar del día de reposo. Entonces, ya hemos hablado en el capítulo anterior de todo lo que es la mesa familiar. Ahora vamos a hablar de lo que es el día de reposo santificado para Dios.
¿Cuál es el día de reposo? ¿Qué significa el día de reposo? ¿Y cómo fue instituido? ¿Y cuándo fue instituido? ¿Y quién lo instituyó? ¿Quién lo estableció? ¿Y quién lo guardó? Entonces, yo les decía recién que la palabra en hebreo para día de reposo, lo que se traduce como día de reposo, no es sábado. Muchos dicen el día de reposo el sábado. Mal, mal, pésimo. Pésimo. Sábado es una palabra castellana, de la lengua castellana, que es que en inglés se nota mejor, que es un día dedicado al planeta Saturno. En inglés, acuérdense, se nota mejor, dedicado al planeta Saturno, sábado. No tiene nada que ver con la palabra Shabbat. La palabra hebrea, Shabbat, no tiene nada que ver con la palabra sábado en castellano. Nada que ver. Por eso se confunde. Por eso se cree que el día de reposo es el sábado. No, no es el sábado. El día de reposo es el séptimo día según el orden de Dios de contar los días. Según la forma bíblica de contar los días. El séptimo día según la forma bíblica de contar los días. Sábado no es una forma bíblica de contar los días. Sábado es un invento rarísimo donde se estableció que el día empieza a las 12 de la noche. ¿Cómo un día va a empezar a la medianoche? Pero bueno, el que lo inventó de esa manera. No sé si habrá sido el Papa Gregorio, que inventó el calendario gregoriano. Supongo habrá sido él. Ni me importa quién fue, pero me parece muy ridículo. Y si nosotros como cristianos estamos tomando un sistema pagano en lugar de tomar el sistema de Dios, y nos parece más razonable el sistema pagano que el sistema de Dios, tenemos un problema. Tenemos un problema de razonamiento, de racionalidad, porque pensar que un día empieza a medianoche, ya la misma palabra se lo está diciendo, medianoche. ¿Cómo un día puede empezar a medianoche? Medianoche. Media quiere decir la mitad y noche la mitad de la noche. Medianoche. ¿Cómo un día va a empezar a medianoche? ¿No es más razonable que un día empiece cuando termina el anterior? Eso es una pregunta que le hago, pastor querido, pastor, líder, servidor, cristiano que nos está mirando. ¿No es más razonable que un día empiece cuando termina el anterior? ¿Y cuándo termina el anterior? Al anochecer. Cuando termina el día. Cuando se va la claridad. Se va la claridad, se terminó el día. Entonces, ¿no es más razonable que un día empiece cuando termina el día anterior? Al anochecer del anterior. Empieza el día siguiente. Y el siguiente empieza cuando termina, este termina y empieza el siguiente. Y así termina el primero. Y así termina el segundo y empieza el tercero. Termina el tercero y empieza el cuarto. Termina el cuarto y empieza el quinto. Termina el quinto y empieza el sexto. Y termina el sexto y empieza el séptimo. Y ese séptimo es el día de reposo. ¿Cuándo empezó? Cuando terminó el sexto. A la caída del sol del sexto empezó el séptimo. ¿Cuándo? ¿Me entienden? Entonces, es muy interesante aprender a contar. Nosotros somos hijos de Dios. Y si creemos en serio, creemos que el Espíritu Santo de Dios fue quien inspiró las Sagradas Escrituras, mejor que ajustemos nuestra manera de pensar a las Sagradas Escrituras. Si no, el Espíritu Santo está yendo para un lado y nosotros estamos yendo para otro lado. Entonces, ¿cuándo empieza el día? ¿Cuándo empieza el séptimo día? Cuando termina el sexto. ¿Cuándo termina el sexto? Vamos al calendario gregoriano. El viernes por la noche. El viernes por la tardecita, cuando oscurece. Cuando oscurece. Algunos dicen en la tradición cuando sale la tercera estrella. Ya se puede ver la tercera estrella, pero si está nublado vas a tener un problema. Cuando anochece del viernes empezó el séptimo día. Y no le voy a decir que empezó el sábado, porque el sábado empieza a las 12 de la noche. A medianoche. Entonces no es el sábado. El Shabbat empieza cuando termina el sexto día. Empieza el séptimo día. El día de reposo o Shabbat. ¿Por qué Shabbat? Porque en hebreo la palabra Shabbat quiere decir reposo activo.
reposo activo. No es para dormir 24 horas seguidas. Dice, a ver, no hay mejor reposo que ese. Yo quiero cumplir el día de reposo. ¿Para qué? Para dormir las 24 horas que dura el día. Desde la caída del sol, del sexto hasta la caída del sol del séptimo, y tenemos el séptimo día, el día de reposo, voy a dormir todo el día. Panza para arriba durmiendo 24 horas. No, no, no. Por eso no tenemos que confundir la palabra en hebreo Shabbat con la palabra sábado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La palabra Shabbat, ahí me están indicando que no pasé la pantalla. La palabra Shabbat significa reposo activo. Reposo activo. ¿Por qué activo? En realidad, una traducción exacta sería cesación activa. Cesación activa. Cesar de lo que venía haciendo para hacer algo diferente para Dios. ¿Pero se dan cuenta? Cesar lo que venía haciendo para hacer algo diferente para Dios. Entonces, ceso del trabajo que venía haciendo. ¿Y ahora qué hago? Hago algo dedicado a Dios. Entonces, es muy interesante que el primero que guardó el día de reposo, el primero que guardó el séptimo día, el Shabbat, fue Dios. Fue el primero que lo guardó. Y ahí se nos terminaron todos los argumentos. Dice, no, pero eso es judío. No, yo no sabía que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero no sabía que Dios era judío. ¿Me entiendes? Yo no sabía. La Biblia no dice eso. No había ningún judío. Faltaban 2400 años para que aparezca el primer judío sobre la tierra, que fue Judá, justamente uno de los 12 hijos de Jacob. Entonces no había ningún judío. Fue Dios el que guardó el primer Shabbat, el primer día de reposo. Y lo instituyó para que toda persona lo guarde. Ahora, yo no lo guardo porque soy más que Dios. Es una falta de respeto, es falta de temor de Dios. Es falta de temor de Dios, falta de respeto a Dios. Él lo guardó, lo santificó, lo bendijo, lo guardó y dijo, háganlo ustedes también, pero yo no lo voy a hacer porque ahora no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. ¿Desobedecer a Dios es estar bajo la gracia? ¿Decir que Dios hizo algo que no tenía que haber hecho y que me mandó a que yo lo haga y yo no lo voy a hacer porque ni Él lo tendría que haber hecho porque Él tendría que estar bajo la gracia? Es una falta de temor de Dios. Eso es blasfemia. Es blasfemia. Dice Génesis 2 del 1 al 3. Génesis 2 del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo bendijo y lo santificó. Debe ser algo especial. Hoy, en la actualidad, el día séptimo debe tener algo especial. Debe pasar cosas especiales espiritualmente. Porque mi Biblia y tu Biblia dice que Dios bendijo ese día y lo santificó. O sea, es un día bendecido por Dios. Debe tener algo especial ese día. Debe servir para cosas especiales. Debe haber bendición de Dios especial en ese día. Porque Dios ese día dice su palabra que lo bendijo y lo santificó. No es un día judío, faltaban, les dije, 2400, 2300 años. 2300 años recién apareció el primer judío sobre la tierra, así que con los judíos no tiene nada que ver. Así que muchos, que no sé por qué, ni tampoco me interesa por qué, andan diciendo que guardar el día de reposo que Dios bendijo y santificó es judaizar. Les aviso
que cuando Dios bendijo y santificó ese día, en la creación faltaban 2300 años para que aparezca el primer judío sobre la tierra. 2300 años. Éxodo 28 al 11. 10 mandamientos. Yo les pregunto, ¿cuántos mandamientos cumplen ustedes? Porque uno quería entrar en la vida eterna, quería entrar en el reino de Dios, quería tener vida eterna, y Jesús le dijo, si quieres entrar, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Yo los he guardado todos de la juventud, dijo el joven rico. Guarda los mandamientos y vas a tener vida eterna. ¿Cuáles mandamientos? 7, 8, 5, 3 o 10 mandamientos. Si lo que hay que guardar para tener vida eterna, según nuestro Señor y nuestro Redentor Jesucristo, según nuestro Redentor Jesucristo, los mandamientos que hay que guardar para tener vida eterna, ¿serán 10? Si son 10, veamos qué dice el cuarto mandamiento, Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vuelvo a repetir lo mismo que decía en Génesis. Bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Querés un día bendecido por Dios? Un día donde pueden pasar cosas muy especiales espiritualmente hablando, físicamente hablando. Te pueden pasar cosas muy especiales. Un día que Dios bendijo y lo santificó. El séptimo día, el día de reposo. Es un día que se debe santificar, es decir, apartarlo para Dios. Y lo otro fundamental es que Dios también lo guardó, lo bendijo y lo santificó. Por eso Ezequiel 20:19 dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. ¿No está más vigente? Dios dio una orden. ¿Está vigente la orden de Dios? ¿Sí o no? Es una cosa muy práctica. A ver, Dios dio una orden. ¿Está vigente lo que Dios ordenó? ¿Sí o no? Porque Dios dijo en Ezequiel 20:19, yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es muy importante entender que el día de reposo fue una institución dada por Dios, antes de, inclusive de que dieran los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Antes de que dieran los 10 mandamientos, ya Dios había dado la instrucción de guardar el día de reposo. ¿Dónde lo dio? En Génesis. Y no sé cuántas veces más, porque no está en la Biblia. Pero lo concreto es que antes de llegar al monte Sinaí, cuando tuvieron hambre, Dios mandó el maná del cielo. El sexto día tenían que juntar doble porción porque el séptimo día era día de reposo. Lea, busque allí en Éxodo 16, y va a ver que en Éxodo 16 dice que el sexto día todo israelita tenía que juntar un gomer adicional de maná. Una porción adicional de maná el sexto día, porque el séptimo día, que era el día de reposo, no podía juntar maná. Es muy interesante, pero eso es antes de los 10 mandamientos. O sea, ni siquiera es de la ley, ni siquiera es de la ley, ni siquiera es de la ley. Si fuera de la ley, está perfecto. Hay que cumplirlo, porque la ley de Dios hay que cumplirla. Pero ni siquiera es de la ley, es anterior. Entonces, así como el día de reposo, el Shabbat, fue observado en el Edén antes de la caída, también será observado eternamente en la tierra nueva. ¿Sabía usted? El Shabbat, el día de reposo, el séptimo día, va a ser observado eternamente en la tierra nueva después que la tierra haya sido restaurada.
Apocalipsis tendría que ser o Isaías. Isaías 66, 22. Isaías dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Cielo nuevo, tierra nueva, con día de reposo. Es un mandamiento eterno de Dios desde la creación del mundo. Y mientras que la tierra exista, Dios va a respetar y va a esperar que cada día de reposo subamos a adorarle. Jesús jamás dio una instrucción en cuanto a que no se guardaran los mandamientos de su Padre. Nunca. No penséis, dijo Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquier pastor, líder, servidor o cristiano, cualquiera, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si Jesús no enseñara esto, así como lo enseñó, si no enseñara a cumplir los 10 mandamientos y toda la instrucción de su Padre, estaría enseñando a pecar. Y Jesús nunca pudo haber enseñado a pecar porque Él fue sin pecado. Porque pecado es desobedecer la ley de su Padre. Lo dice Juan, 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? No guardar los mandamientos de Dios. Jesús nunca podría haber enseñado a no guardar los mandamientos de su Padre porque Él es sin pecado. Entonces, si nosotros leemos los evangelios, nos va a quedar muy claro que Jesús guardó el día de reposo, guardó el Shabbat, guardó el día que había instituido su Padre, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nada más que esto. Ya después vamos a tener tiempo en otra materia de estudiar este tema profundamente, más profundamente que ahora. Pero esto como introducción, porque el tema que quiero desarrollar es la cena familiar del día de reposo. La cena familiar del día de reposo. Entonces, ¿dónde empieza un día? Cuando termina el anterior. Al ponerse el sol del día anterior, empieza el día. ¿Cuándo empieza el séptimo día? A ponerse el sol del sexto día. ¿Cuándo se pone el sol del sexto día? El viernes a la tardecita, nochecita, se pone el sol y empieza el séptimo día. Al ponerse el sol del día viernes. Y termina al ponerse el sol del día sábado. Que para nosotros no es viernes y sábado. Para nosotros, al ponerse el sol del viernes, empieza el Shabbat. Y termina el Shabbat a ponerse el sol del sábado. El séptimo día bíblico. ¿Por qué lo contamos así? Usted dice, bueno, pero ustedes lo cuentan así porque se le ocurrió. No, porque lo dice Levítico 23:32. Levítico 23:32 enseña cómo se deben contar los días. Dice, Levítico 23:32 enseña cómo se deben contar los días. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Bien interesante. Dice Levítico 23:32, de tarde a tarde guardaréis
vuestro reposo. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Por lo tanto, si estamos hablando de la cena familiar, del día de reposo santificado para Dios, entonces, ¿cuándo es esa cena? ¿Cuándo es esa cena? De la tarde del viernes hasta la tarde del sábado, es el séptimo día. ¿Cuándo hay una cena ahí? En la noche del viernes. O sea, se empieza el día de reposo con la cena. Se empieza el día de reposo con la cena. Qué hermoso, la sabiduría de Dios, qué magnífico, qué increíble que empieza el día de reposo con el sacerdocio hacia la propia familia. Por eso yo les enseño los 3 niveles de nuestro sacerdocio. El sacerdocio hacia la propia familia, hacia la familia de Dios y hacia el mundo. ¿Cómo empieza el día de reposo bendecido y santificado por Dios? Con el sacerdocio hacia la propia familia, con la cena familiar del día de reposo. Empieza el día con la cena del viernes, según el calendario pagano. Entonces, sobre la base de lo aprendido hasta aquí, vamos a delinear un posible modelo de cena familiar del día de reposo. Vamos a delinear un posible modelo, posible, el que yo les aconsejo, el que en nuestra casa practicamos. Yo les voy a dar el modelo que practicamos en nuestra casa, ¿está bien? Les voy a dar el modelo de cena familiar que practicamos en nuestra casa, cena familiar del día de reposo santificado para Dios, para que ustedes tengan un primer esquema a seguir. Y lo vamos a hacer con PowerPoint. A ver, vamos a hacer con PowerPoint. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a hacer así. Modelo de cena familiar del día de reposo santificado para Dios. Modelo de cena familiar. Y con esto vamos a terminar la clase. Con este modelo vamos a terminar la clase. Así que modelo de cena familiar. Les voy a sugerir este modelo. ¿De dónde lo saqué? Es lo que nosotros hacemos todos los viernes a la noche en nuestra casa. Así que le transcribo en esta instrucción el modelo de lo que hacemos nosotros en nuestra casa con la Ada y con el Pablito. Y cuando vienen nuestros hijos mayores, con sus familias también, o cuando viene algún hijo espiritual, también lo hacemos de esta manera. Este es el modelo que nosotros usamos. A ver, con anticipación se preparará un menú especial para esta noche. Y lo hacemos con anticipación, ¿sí? Ya el jueves le estamos encargando al carnicero o las pastas o el pescado, lo que sea. Ya el jueves lo estamos encargando y con anticipación preparamos un menú, prepara la Ada, lógicamente, un menú especial para esta noche. Digo lógicamente porque a veces no es lógico, hay maridos que cocinan muy bien, que no es mi caso. Entonces, por eso para mí es lógico que ella prepare el menú. Entonces, con anticipación se prepara un menú especial. Si no comen carne toda la semana, no lo coman el martes o comen carne una sola vez por semana, no sea el lunes, el martes, el miércoles. Guárdela para el viernes de la noche. Lo especial lo guardamos, el menú especial para el viernes a la noche. Segundo, miren lo que les voy a decir ahora. Miren la importancia teológica de esto. Cada miembro de la familia se bañará, se perfumará y se pondrá su mejor ropa. Lindo, lindito, perfumadito, peinadito allí. Tercer punto. Se colocarán en la mesa familiar los siguientes elementos. Se colocarán en la mesa familiar los siguientes elementos. Primero, dos velas blancas. Dos velas blancas. ¿Qué simbolizan? Me preguntaba la otra vez nuestro hijo que vive en Buenos Aires, el Horacito, el más grandote. ¿Qué simbolizan las dos velas blancas, papá? Bueno, simboliza que por Jesucristo hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Hay un pueblo de Dios que es Israel y nosotros por Jesucristo fuimos injertados en ese pueblo. Eso simbolizan las dos velas. Texto, Efesios 2:11 hasta el 22. Efesios 2:11 hasta el 22. Pero les voy a leer un pedacito, a ver. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es? Jesucristo.
Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Ven? Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahí tenemos el símbolo de las dos velas. ¿Qué más vamos a poner? Vamos a poner vino. Vino. Vamos a poner una botellita de vino y una copa. Una botella de vino y una copa. El vino en la Biblia, en toda la Biblia, el vino es símbolo de gozo. En la Biblia, léase toda la Biblia y dígame si encuentra otra cosa. El vino es símbolo de gozo. Por supuesto, usted va a encontrar por allí una parábola en el Antiguo Testamento donde la vid dice que ella produce la uva para el vino que alegra a Dios y a los hombres. Y obviamente el vino que alegra a Dios y a los hombres no es el vino de la uva prensada. El vino que alegra a Dios y a los hombres es la sangre vertida de Jesucristo. Eso es una metáfora referida a la sangre de Cristo. Así que miren, vamos a poner una copa y vamos a poner una botella de vino, simbolizando el gozo, pero también simbolizando la sangre de Cristo, que es el vino que alegra a Dios y a los hombres. ¿Y qué más vamos a poner? Vamos a poner un pan. Vamos a poner un pan. El pan es símbolo de la provisión de Dios. Símbolo de la provisión de Dios. De todo lo material que Dios nos provee cada día. Todo lo material. El pan de cada día, la ropa para vestirnos, el techo sobre nuestras cabezas, los medios de transporte, y también el pan es símbolo del cuerpo de Cristo, en el cual fueron cargados todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos curados. Él llevó todos nuestros pecados y nuestras enfermedades y también está simbolizado ahí en ese pan que vamos a poner en la mesa. Entonces miren lo que estamos poniendo ya. Dos velas. Estamos poniendo una botella de vino y estamos poniendo una copa. Y estamos poniendo un pan acá. ¿Y qué otra cosa? Estamos poniendo, ahí dice C, pero es D, estamos poniendo una Biblia. Una Biblia para el sacerdote del hogar. Una Biblia para la lectura del sacerdote del hogar. O sea, el padre de familia va a hacer la lectura bíblica que corresponde. Se puede agregar una Biblia para cada comensal. No importa. Si cada uno quiere tener una Biblia para seguir la lectura, bien. Si no, con que haya una Biblia para el sacerdote del hogar, alcanza. Entonces, ¿qué viene después? Es el punto 3. 4. El esposo tomará su posición sacerdotal dentro de la familia. El esposo toma su posición sacerdotal dentro de la familia, se sienta a la cabecera de la mesa, no importa que yo a la semana nunca me siento a la cabecera, pero el viernes a la noche yo soy el sacerdote, voy a la cabecera de la mesa, mi esposa va de mi lado derecho y los hijos comenzando desde el lado izquierdo. 5. La esposa se pone de pie y enciende las dos velas. La esposa enciende las dos velas y agradece. La esposa es la que trae la luz a la familia. Entonces enciende las dos velas y agradece por la luz de Dios que ha iluminado nuestra vida, considerando que la luz es la palabra de Dios y que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. 6. La esposa, después que encendió las velas, sirve el vino en la copa del esposo. Y el esposo se levanta tomando la copa en su mano y hace una oración en agradecimiento por el gozo del Señor, representado por el vino, y agradece por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, que es el vino que alegra a Dios y a los hombres. Y eso lo va a tener en Jueces 9:13. En el punto 8, el esposo le da, después que dio gracias, le da la copa a su esposa, ella toma un sorbo, le da la copa a sus hijos, toman un sorbo, después él toma un sorbo de ella. Punto 9, el esposo sigue de pie
Tomando el pan, lo parte en dos y da gracias a Dios por la provisión de Dios para cada día, por el alimento diario, por el abrigo, por el techo, por la salud, por el trabajo, etc. Y también porque Jesucristo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. ¿Qué más hace después? Punto 10. El esposo, después que dio gracias por el pan, lo partió y dio gracias, le da pan a su esposa para que tome un trozo y lo coma. Lo mismo con cada hijo. Y él come un pedazo también. Punto 11. Seguidamente el padre de familia dejará su lugar en la mesa, deja el lugar y se pone detrás de su esposa y bendice a su esposa. Bendice sacerdotalmente a su esposa. Ora por ella bendiciéndola a su esposa. Y después, punto 12, hará lo mismo con cada uno de sus hijos. Se pone atrás del primero, lo bendice al segundo, lo bendice al tercero, bendice a cada uno de sus hijos. Punto 13, finalizada la bendición sacerdotal del esposo sobre cada uno de los miembros de la familia, volverá a su ubicación en la cabecera de la mesa y se servirá la comida, la que se compartirá con gran alegría, como hemos explicado, con diálogo entre todos, sin nada que distraiga el disfrutar de la mesa familiar, sin teléfono, sin televisor, sin audífonos, sin computadora. ¿Tá? Punto 14. Luego de finalizado el plato principal y antes de servirse el postre, el esposo, como sacerdote del hogar, hará una lectura bíblica y dará la libertad para que el que quiera haga un comentario que quiera hacer de la lectura que se hizo. Cierra la escritura, deja la Biblia y punto 15, finalmente se servirá el postre y continuará la convivencia, el diálogo alegre y en familia el diálogo amoroso, todo el tiempo que quieran, disfruten del postre, disfruten de la sobremesa, disfruten de la música, de la buena música que han puesto y sean muy felices. Y sean muy, muy, muy felices. Entonces, ¿se ha entendido eso? Lo que nosotros leemos en casa, para que ustedes sepan, es, leemos la porción. En hebreo porción se dice para allá, para allá. En hebreo se dice porción. Nosotros leemos la porción que corresponde a esa semana. Porque lo que es la Torá, o sea, el Pentateuco, está dividido en 54 partes para facilitar la lectura en un ciclo anual. Entonces, si podemos complementar esa lectura con, Jesús dijo, tienen la ley, los profetas. Bueno, en la época de Jesús tenían la ley y los profetas. Entonces leemos la ley y los profetas, pero nosotros tenemos el Nuevo Testamento, así que tenemos la ley, los profetas y el Nuevo Testamento. Entonces, la lectura que corresponda a cada semana, la leemos nomás, alcanza con leerlo porque es bastante larguito, y después recién el día siguiente, el sábado, dije sábado, no Shabbat, el sábado, el día siguiente, que es parte del Shabbat, estudiamos, hacemos el estudio de la lectura. Yo les aviso, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo no solamente guardaban el Shabbat, sino que también practicaban el orden de estudio para el día de reposo. O sea que leían la para allá, practicaban el orden. A ver, en Hechos 13:14, dice, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, Pablo y el equipo apostólico. Entonces entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley, ¿ven? Leyeron la para allá, la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, y les predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy interesante que los hermanos podían participar, evidente, podían participar de la enseñanza para la mutua edificación. ¿Se acuerdan que hablamos de esto?
participaban para la mutua edificación. Entonces, ¿de qué estamos hablando con este capítulo? Que se trata simplemente de comenzar a obedecer a Dios con la cena familiar del día de reposo apartado para Dios. Se trata simplemente de empezar a obedecer a Dios con la cena familiar del día de reposo apartado para Dios y bendecido por Dios. Y obviamente comenzar a recibir las bendiciones condicionales de la obediencia. Hay bendiciones condicionales en la Biblia, a palos, a carradas. Empezar a recibir esas bendiciones condicionales de la obediencia. ¿Por qué? Miren Isaías 58:13. Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, dice Dios, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y dice Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esa es la importancia, queridos estudiantes, de guardar el día de reposo. Esa es la importancia que le da la Escritura a guardar el día de reposo. A guardarlo, pero no para no hacer nada. No mal entendamos. No es un día para descansar, es un día para dedicarlo, para santificarlo, para apartarlo para Dios, plena y completamente para Dios. Y qué hermoso que ese día comience con el ejercicio de nuestro sacerdocio en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar. Pastores queridos, eso les va a hacer muy bien a ustedes. Pastores queridos, les va a hacer muy bien empezar el día de reposo ejerciendo su ministerio sacerdotal en su propia familia, en su primera congregación. Eso va a hacer de que esté pleno de la presencia y del Espíritu de Dios para que luego de dormir al otro día pueda hacer una santa convocación de los discípulos, de los miembros de la iglesia, de la congregación de Dios, de la familia de Dios y ejercer su ministerio sacerdotal en la familia de Dios. Y después el domingo, en la reunión abierta al público, evangelística, ejercer su ministerio sacerdotal hacia el mundo. Dios es sabio y todo lo que ha hecho, lo ha hecho en orden y en equilibrio, con un perfecto orden, que si nos ajustamos al orden de Dios, al orden establecido en su palabra, Él está con nosotros para bendecirnos y prosperarnos y todo te saldrá bien. Lo dice perfectamente la palabra de Dios en Josué, capítulo 1, y todo te saldrá bien. Hasta aquí nomás la lección de hoy. Les deseo que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que los llene de paz y que el Espíritu Santo de Dios ilumine sus mentes, sus corazones, ilumine su entendimiento para entender que este camino no es igual que el otro camino. El otro camino era lejos de Dios. Este camino es bajo el amparo del Altísimo, siguiendo sus instrucciones para que nuestra vida dé en el blanco. Amén.